Dios usa los no para guiar. Y tú vas hoy a salir amando los rechazos. Seguro que sí. Tú vas a salir hoy amando los rechazos, porque es que no nos enseñaron en el colegio y de pronto en la casa. No creo que todos lo hayan hecho, de pronto uno que otro, pero no nos han enseñado a manejar los rechazos. Y vamos a recibir toda la vida unos no gigantes, unas cerradas de puerta en la cara que ni te imaginas. Puede ser en la parte relacional, ¿no? ¿Cuántos aquí se casaron con una persona que al principio tus objetivos eran otros? Yo tenía otros objetivos, no era mi esposa mi objetivo principal porque no la conocía, ella llegó ya después. Así que yo me hice unos objetivos emocionales con unas chicas que en mi mente me había casado con ellas. ¿Y sabes qué pasó? Me cerraron la puerta en la cara. Condenadas, no supieron lo que perdieron. ¿Cierto, mi amor? No supieron lo que se perdieron. Pero yo en ese momento, eso me dolió, eso me hirió, eso me lastimó. ¿Cuántas hojas de vida pasé? Yo creo que las empresas ya conocen mi hoja de vida, todas, en todo lado. En esa época en que me tuve que buscar trabajo como loco, y creo que a todos nos ha pasado, y mande hojas de vida, y meta, y hable con este. ¿Y sabes qué le dijeron? No me llames, yo te llamo, ¿cierto? Eso es un no. A veces en la vida social, ¿no? Yo quise pertenecer a muchos grupos de amigos en el colegio, y ¿sabes qué? Me cerraron las puertas, no daba la talla para esos amigos, y eso me dolió. O tal vez en la parte profesional o en la parte académica quisimos estudiar una carrera y no funcionó, y vemos ese fracaso como de mala manera. O tal vez en la vida, en el trabajo. ¿Cuántos alguna vez iniciaron un negocio y sus empanadas no se vendieron? Y tal vez en esas áreas. O en la vida espiritual hemos recibido no. En algunas áreas espirituales Dios nos ha dicho que no. En la iglesia misma, el servicio, en algunas áreas nos hemos chocado. Yo quería hacer y no se dejaron ayudar. Me dijeron que no, o no me aceptaron mi ayuda, o no lo hicieron como yo lo quería. En fin. O a veces es nuestro propio no a nosotros. Hay muchos no en nuestra vida que hemos recibido a lo largo de nuestra historia. Algunos de estos no han dado duro, tanto que llegamos a cuestionar nuestro valor. Y lo que es peor, llegamos a pensar que ese no fue que Dios me cerró esa puerta, y de pronto sí, pero pensamos que era que Dios no nos amaba, que Dios tenía preferidos, y Dios le decía sí a otros, pero a mí no. Y yo sé que algunos llegaron a pensar eso. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que esos no son usados por Dios para redireccionarnos a un futuro mejor? Diferente tal vez de que nosotros pensamos, pero mejor, porque es el propósito de Dios en nuestra vida. Tal vez ese no, ese cerrado de puerta en la cara, es Dios diciéndote: te tengo algo mejor. ¿Alguna vez lo has tomado así? ¿O siempre lo has tomado? Ay, no, yo no vuelvo a intentar porque siempre me dicen que no. Es Dios dándote señales de que te tiene algo mejor. Lo que a veces hacemos es que tomamos ese no como una sentencia de muerte y lo dejamos convertirse en una herida, y ese fracaso nos hace sufrir a lo largo de la vida. Es una herida que si no la sanamos hace que nosotros pensamos que no tengamos valor. ¿Para qué lo intento si todas las veces me dicen que no? Pero es un mal entendimiento de los rechazos. Y yo quiero hoy que tú salgas contento por cada rechazo en tu vida, que no te dejes herir por esos no de la gente, aún de Dios. Hemos malinterpretado el rechazo, estamos lamentando las puertas cerradas, perdemos de vista que Dios nos está llevando a otras cosas diferentes. Dios nos está llevando a través de los no de la vida. Son obstáculos que Dios ha permitido para que tú redirecciones. Esos no es Dios llevándote a un propósito. Y hoy vamos a aprender de la Biblia cómo Dios utiliza esta herramienta. Y tú la vas a valorar y vas a estar amando todos los no que se te presenten de aquí en adelante. Y hasta los vas a disfrutar porque vas a entender que es Dios redireccionándote. Mire cómo dice la Biblia en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice:
Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. ¿Y qué va a hacer el Señor? Él te mostrará cuál es el camino a tomar. Es que nosotros esperamos que la guianza del Señor sean palabras como estas: hijo, gira a la derecha. Ok, ahora a la izquierda. Muy bien, ahora detente, camina 2 pasos hacia atrás. A veces pensamos que esa es la forma en que Dios direcciona. Y sabes que a veces la dirección de Dios es alguien que te rechazó. No te habló Dios diciendo por ahí, sino te puso un obstáculo para saber que ahí no era. Entiéndelo, ahí no era. Dios nunca nos promete que todas las puertas se van a abrir. ¿Cuándo dice en la Biblia que todas las? Sí, la Biblia habla de que se nos abrirán puertas, pero no todas. Dios no promete que todas las puertas se van a abrir. Por eso Dios no promete que todas las oraciones que tú hagas las va a responder sí. A veces va a responder no, y es una respuesta para redireccionarnos. Lo que sí promete Dios es que nos va a dirigir, y muchas veces va a usar los. Muy bien, por aquí 2 contestaron. Gracias por los que están todavía despiertos. Quiero decirle 4 cositas hoy. Primero, los no como redirección de Dios. Quiero que lo veas, los no como redirección de Dios, cuando Dios nos guía a través del rechazo. Entonces, cuando Dios permite un no en nuestra vida, Dios no está cerrando tu futuro, te está dirigiendo hacia tu propósito. Pensemos en la vida de José. ¿Recuerdan a José, el soñador, el de la túnica de colores? Que nació en una casa siendo el menor y los hermanos le tenían envidia porque era súper creído, porque Dios le había dado sueños. El papá fue un mal papá que tuvo predilecciones, preferencias, y José era el preferido. Entonces él tuvo unos sueños, los hermanos se llenaron de envidia, lo llevaron, lo vendieron. Hemos hablado mucho de José últimamente. Lo vendieron a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. En Egipto fue esclavizado en la casa de Potifar. Primero los hermanos le dijeron: no venga aquí con tus sueños, no vengas aquí con tus sueñitos. Aquí no vas a progresar con tus sueñitos. Aquí usted es el menor y no venga a decir que va a ser por encima de nosotros. ¡Pam! Lo vendieron. Luego llegaron a donde Potifar, y Potifar le dijo: ajá, usted no se cree aquí el jefe, mijito. Usted no se cree aquí el jefe, usted no va a progresar aquí. Lo llevaron para la cárcel. Y en la cárcel, no, papá. ¿Cómo cree usted que va? O sea, si ves esa secuencia de nos. José se dio cuenta con el tiempo que todos esos no fueron una redirección divina hacia el propósito que Dios tenía para su vida. Allá en donde él vivía no podría ser lo que Dios había, los sueños que le había dado. No podía ser. Él quería ser reconocido por su familia. Él quería, y Dios lo fue sacando a través de los no de la vida. El rechazo de sus hermanos lo llevó a Egipto. La falsa acusación lo llevó a la cárcel. La prisión y el olvido del copero. ¿Se acuerdan que el copero se olvidó de que él le reveló el sueño? Eso fue lo que lo llevó al momento exacto donde el faraón tuvo un sueño. José se lo reveló y de un momento a otro se convirtió en el segundo al mando en Egipto. ¿Cómo llegó allá? Por ese montón de nos en la vida. Él no lo entendía. ¿Por qué me cierran todas las puertas, Señor? ¿Por qué me cierran las puertas mis hermanos? ¿Por qué me cierran las puertas Potifar? ¿Por qué estoy en las puertas cerradas de esta cárcel? No entendía eso. Y así nos pasa a nosotros. No entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Y sufrimos porque parece como que Dios, o sea, yo creo que en un momento de su vida José dijo: no, hermanos, mi vida no tiene sentido. Y hasta había renunciado a sus sueños. Dijo: ¿para qué soñar cosas para Dios si mire lo que pasó en mi vida? Pero ¿qué dice el Señor? ¿O qué dijo José? Dice en Génesis 50:20: ustedes se propusieron hacerme mal con sus no, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Él entendió que todos los no que había tenido que enfrentar, que todo el rechazo que había recibido por muchas personas y que han pensado, todos nosotros hemos pensado que es para mal, Dios lo ha redireccionado para bien. Dios ha redireccionado todo para bien. No te lamentes por las puertas cerradas. Es que mi papá me dijo no y me abandonó. Dios puede redireccionar eso para bien.
mi esposo me dijo no y se fue con otra, Dios te está redireccionando para bien. Es que quise estudiar esto y no pude. No lo lamentes, sabes que Dios te está direccionando, redireccionando para bien. Así es como lo tienes que ver. El problema es que la herida no te deja sentir que eres redireccionado. Nosotros le paramos muchas bolas a la herida y no vemos lo que Dios está haciendo detrás. Ay, sí, no, me cerraron la puerta. No, yo para qué sigo intentando. Y lloramos esa herida y no nos damos cuenta que Dios nos está redireccionando hacia otra cosa. La vida, vas a recibir muchos no y a veces amontonados. Pero cuando entiendes que esto no es una barrera, sino un instrumento de Dios para redireccionar tu vida, entonces empieza a tomar sentido. Cuando tú empiezas a darte cuenta que estás hoy aquí por ese montón de nos, le das gracias a Dios. Muchos están en la iglesia por muchos no en la vida. Y fue Dios utilizando para que tú le conocieras. Entonces, los no, en primera medida, como redirección de Dios. Segundo, los no como formación. Estoy hablando de cómo debes tomar esos rechazos en la vida. Los no como formación, cuando Dios trabaja en nuestro carácter, cuando somos rechazados. Hay cosas en nuestro carácter que Dios quiere formar con el rechazo. ¿Cuántos son papás aquí o mamás aquí? ¿Cierto que a veces le decimos a nuestros hijos que no? Y cuando ellos preguntan por qué, ¿y usted qué les dice? ¿Por qué no? A veces no hay una explicación, pero nosotros sabemos que tenemos que formarlos a ellos. Y es solo por formarlos que decimos que no podemos darles. Podemos darles, pero muchas veces nos detenemos de darles porque necesitan ellos aprender que no todo en la vida es fácil, ¿cierto? Un mal papá puede que tenga muchas cosas y se las da todas sin proceso, es un mal papá. Si les enseña que pueden tener acceso a cualquier cosa sin que haya un esfuerzo, o muchas veces solo necesitan aprender a recibir los no de la vida. Si no hacen eso, cuando salgan a la vida y se enfrentan a los no, se frustran, se caen, renuncian. Los no solo nos redireccionan, sino que también cambian nuestra composición interna de carácter. Vaya que necesitamos empezar a formar el carácter de nuestros hijos, que se han vuelto muy débiles. Es un tiempo de hijos muy frágiles, que los rechazos los destruyen, los acaban. Pero necesitamos de permitirnos entender que Dios quiere formar nuestro carácter con algunos no en la vida. Para esto tenemos que ver la vida de David. David fue el segundo rey de Israel. Dios había elegido primero a Saúl, ¿cierto? Saúl tuvo un mal corazón. Entonces Dios lo reemplazó. Y lo reemplazó con David. Y Dios le dice a Samuel que era tiempo de ir a elegir otro rey porque Saúl no dio la talla. Saúl tenía problemas de carácter graves y no quiso solucionarlos y se volvió un desobediente. Samuel, le dice Dios, ve y úngeme a David, úngeme a un nuevo rey en la casa de Isaí. Dios va a la casa de Isaí a ungir a David, pero el día de la unción, de la ceremonia de David, el padre no lo deja estar en la ceremonia. Y entonces le saca a los otros hermanos que eran como más simpáticos según él, o más aptos. Algunos dicen que David era hijo de una relación diferente a la de los otros muchachos, entonces que por eso lo despreciaban, ¿sí? Entonces no sé cuál era la razón, lo único que sé es que Isaí sacó a los otros hermanos. Y Samuel fue a ungir y dijo, no, este no es. Y el siguiente, no, este tampoco. Y el siguiente, no, este tampoco. ¿Y dónde está David? David, ¿quién es? David, ese peladito, sí, lo tenemos allá cuidándolas. Desde el primer momento, el mismo papá le dijo que no a David. No, yo no quiero que tú seas rey, que sean rey otros de estos muchachos. Y David fue rechazado primero por su familia, recibió el no de su familia. Muy parecido a la historia de José. Déjame decirte algo. Si a José lo rechazó de su familia, si a David lo rechazó su familia, si a ti te rechazó tu familia, vamos bien. Vamos bien.
¿Sí o no? Entonces a David no lo invitaron a su propia ceremonia de unción. Le dijeron que no vaya. Y estos no que recibió David lo formaron. Estos no le ayudaron a desarrollar su carácter. Porque cuando fue ungido como rey, el primero que salió a revirar fue Saúl. Usted ni se crea, mijito, que es rey. Y empezó a perseguirlo. Duró en el desierto tantos años David, escondiéndose en las cuevas, escondiéndose en las montañas, huyéndole al no de Saúl. El proceso desde el día en que José salió de la casa de su papá hasta fue nombrado rey, fueron muchos años. El proceso en que David fue ungido como rey hasta el momento en que fue nombrado como rey, fueron muchos años. Y durante ese tiempo, ¿sabes qué pasó? No por aquí, no por allá, no por acullá, no no aquel, no, y no, y no, y no. Pero el día que recibieron, que eso fue de un día para otro. Escúchame, el proceso puede durar mucho. Pero el día que Dios te ponga donde te quiere poner puede ser en un instante. Pero no será hasta que tú no madures y empieces a entender que todos esos no formaron tu carácter. Todos esos no que has recibido en la vida, toda esa gente que te ha rechazado, esa gente que se ha opuesto, tu familia, tus hijos, el trabajo, los vecinos, lo que sea, todos esos no le ayudaron a David a crecer en su carácter, profundizaron la dependencia de Dios. Cuando uno termina su universidad, ¿qué es lo primero que hace? Empezar a mandar hojas de vida. Pero si ya soy profesional, pero si ya tengo experiencia, no. Llega un momento en que usted dice, Señor, que se haga lo que Dios quiera. Aprendiste que no es por tu fuerza, sino es por la fuerza del Señor, es por su Espíritu Santo. Y Él pondrá el lugar en el momento adecuado, pero te va a decir algunos no, para que tú aprendas a depender de Él. Mi provisión no viene de una empresa, la fuente no es una empresa, es Dios. ¿No nos ha pasado? ¿Cuántos años pasamos sin trabajo? Solos no por todo lado. ¿Y Dios qué dice? Aprende a depender de mí. Y cuando aprendes a depender de Dios, entonces estás listo para salir de la cárcel. Estás listo para ser nombrado en el lugar donde Dios te quiere poner. Entonces, todos estos no de José, todos estos no de David, los preparó no solamente para David ser rey, para ser el segundo al mando en Egipto, José, sino que los prepararon para el estándar por el cual se iban a medir todos los reyes de Israel. Todo el mundo mira a David. ¿Por qué se convirtió en un estándar? Todos esos no lo formaron. No es coincidencia que el pastor olvidado, David, se convirtiera en el rey inolvidable. Tremendo, ¿sí o no? Tal vez ese hijo olvidado en la casa puede ser aquellos aquí cuyos padres agradecerán toda la vida porque fue el único que puso la cara. Tal vez el pastor olvidado de la casa se convierta en el pastor de la familia, el despreciado, la oveja negra, a que todo el mundo le decía que no, de pronto se convierte en el sí de Dios. Iglesia, los no en tu vida no vinieron a destruirte. Los no que has recibido, los rechazos que has recibido no están ahí para destruirte. ¿Sabes para qué están? Para formarte. ¿Cuántos han sido formados con los no? De pronto faltan alguno que otro para ser formado, pero cuando termine la formación, en un día para otro eres puesto en el lugar donde Dios quiere ponerte. El mismo David escribe en el Salmo 118 versículo 22: la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Tú no puedes ser piedra principal si no has sido formado por los no primero. Hay personas que quieren ser principales sin haber pasado el procesito. Quieren ser gerentes y llevan un mes en la empresa. Tienen que aceptar muchos no en la vida para ser la piedra principal. La gente pensó que te desechaba, pero Dios tomó el desecho y lo volvió principal. La historia de David, la historia de José es nuestra historia. José fue desechado por su familia, por sus hermanos.
desechado por la gente, desechado por los grupos a los que quería pertenecer, pero luego se convirtió en la piedra principal. Entonces, los no vienen, te hacen sentir que vales menos. El rechazo no debe determinar tu valor, iglesia. Tú no vales por los rechazos que ha pasado, porque el rechazo lo primero que hace es hacernos sentir que no tenemos valor. No, yo no sirvo. No, yo no sirvo. No, yo nunca me voy a casar. Todas me dicen que no. O todos me dicen que no. No, eso no tiene que ver con tu valor. Los rechazos te están formando, te están preparando para el propósito de Dios. Muy bien, entonces los no, tercero, los no como rescate. Esta me gusta mucho. Dios usa algunos no para rescatarnos. Cuando Dios nos protege a través del rechazo, los no para rescatarnos. A veces lo que te parece rechazo en realidad es un rescate de Dios. Yo recuerdo que pasé una época en que quería ir a probar todo lo que era como el tema de trago, cigarrillo. O sea, yo fui criado en un ambiente demasiado sano y yo empecé a pensar que tenía que ir a vivir etapas para... Hay muchos chinos que piensen así, no piensen así, por favor. Entonces yo empecé a pensar que yo necesitaba empezar a tomar para que mis amigos me aceptaran. Yo tenía que empezar a fumar para ser aceptado entre los grupos. Pero era tan curioso que yo intentaba y no podía. Primero por la oración de mis papás. Eso fue fundamental a mí. Yo sentía que como que me da ganas de ir donde estaba. Espera un momentico, voy a hablar con mi mamá para que deje de orar y ya vuelvo. Sí, me daba ganas de hacer eso porque yo sentía que la oración de mis papás como que me impedía ir y hacer todas esas cosas. Pero yo sentí también que eran no de Dios. O sea, esos grupos me rechazaban, me decían, usted es como muy zanahorio para esto, hermano. Había gente que me decía, vean, no, hermano, no haga eso, usted es una persona buena, no haga eso, eso le va a hacer daño. Yo, pero ¿qué le importa? Yo quiero hacerlo. Y todos esos eran no de Dios para rescatarme, para guardarme. Yo le doy gracias, Señor, por esos no, porque me hubiera vuelto un alcohólico. Seguro que sí, yo no estaría hoy aquí. Quién sabe si estaría vivo, porque Dios usó los no para protegerme. Hay gente que quiere ir a pecar. Ya, yo quiero pecar, pero no puedo. Son los no de Dios allá. Hay grupos que te rechazan. Quiero pertenecer a esa banda, quiero pertenecer a ese grupo de amigos, quiero pertenecer a ese grupo de lo que sea, y como que te dicen que no. Es Dios poniéndote trabas. ¿Por qué? Porque te está protegiendo. Veamos a Pablo en esta parte. Pablo era un terrorista cristiano contra la iglesia, ¿no? Mataba cristianos, perseguía cristianos. Dice que arrastraba de los pelos a la gente, sacándola de las iglesias para llevarlas a la cárcel y matarlos. Fue testigo de la muerte de Esteban, la aprobó. Frente a él lo mataron y se sintió satisfecho por eso. O sea, Pablo era malo, era más malo que Caín borracho. Y el Pablo llega a los pies de Jesús, se salva. Dios salva a Pablo. Esa es una de las grandes conversiones, uno de los grandes testimonios en la historia del cristianismo. La salvación de Pablo. Pasó de ser un asesino al otro día querer predicar, y entonces Bernabé lo llevó ante los discípulos. Les presento a Pablo. Pablo predica muy bueno, y los discípulos, sí, pero la semana pasada estaba matando. Sí, es como el esposo que acabó de ser infiel y le dice, mi amor, nunca más volveré a ser infiel. Y otro dice, sí, pero tiene que probarme primero, porque lleva 10. Sí, y todas las veces me ha dicho lo mismo. Así era el Pablo. El Pablo había matado mucha gente y llega a donde los discípulos, a donde Pedro, a donde Santiago, a donde todos. Y Bernabé les presenta a Pablo y le dice, sí, muy bonito Pablo, gracias Pablo. ¿Ya lo requisaron? ¿Qué tal que traiga todavía el cuchillo? Y los discípulos rechazaron a Pablo. Le dijeron, no, Pablo, usted no puede pertenecer a este grupo, porque es que lo conocemos a usted en una faceta que no nos conviene. ¿Cómo lo vamos a llevar a predicar el próximo domingo a la iglesia? No va nadie. Y ese rechazo hizo que Pablo se fuera para Tarso. Durante 14 años estuvo allá. 14 años allá, quieto y escondido, preparándose. ¿Sabe para qué?
para algo mejor. ¿Por qué? Porque si se hubiera quedado con Pedro y los discípulos, no hubiera sido el apóstol a los gentiles, sino que hubiera sido el apóstol a los judíos como Pablo, se hubiera quedado predicando en Jerusalén. Pero ese rechazo lo llevó a Tarso, que era por fuera de Jerusalén, y empezar a amar las personas que no eran judías, y por eso se conoce como a Pablo como el apóstol de los gentiles. Él llevó el evangelio por fuera de las cuatro paredes del judaísmo. Pedro y los otros discípulos se enfocaron en Jerusalén y en convertir a judíos, pero Pablo se dedicó a convertir a no judíos porque eran más. Pero no hubiera tenido ese ministerio tan potente si hubiera sido aceptado en el grupo de Pedro. Tú no serías las cosas que Dios quiere que tú seas si te hubieran aceptado en esos grupos que tanto anhelabas. Todos hemos anhelado pertenecer a grupos de estrato mayor, o de personas que hacen esta cosa, o de tipo de amigos que hacen esto. Todos anhelamos pertenecer a esos grupos, y Dios poniéndote peros, pero yo quiero pertenecer a ese grupo, y Dios protegiéndote, Dios guardándote porque tiene algo mejor para ti. Dios tiene algo mejor para ti. Yo hoy siempre digo esto en forma chistosa, pero yo miro hoy esas chicas que yo pretendía. Yo las veo hoy y yo le digo: gracias, Señor, porque me guardaste. Gracias porque me protegiste, porque tenías algo mejor para mí. De verdad, yo miro para allá y yo digo: uy, Señor, ya ni me puede ni ver. ¿Qué le pasó? Y Dios preservó una persona. Yo veo esas chicas que yo pretendía que eran como el estereotipo de ese tiempo, que no aman, no son buenas mamás, no guían a sus hijos en el temor de Dios, no son ejemplo para sus hijos. Yo digo: uy, Señor, gracias porque tú reservaste algo mucho mejor para mí de lo que yo quería. Pablo quería pertenecer al grupo de Pedro, y Dios le hizo que Pedro le dijera: no podemos recibir a usted. Y entonces permitió que él fuera lo que Dios quisiera que fuera, porque era mejor lo que él quería. ¿Cuántos han entendido que lo que Dios quiere para ti es mejor que lo que tú quieres para ti? Eso a veces no lo entendemos. Traemos a Dios nuestra agenda: Señor, es esto es lo que quiero, esto es lo que quiero. Y Dios le dice: pero si tengo algo mejor. Usted quiere hamburguesa barata de allí del puente peatonal, pudiendo ir a comer en un restaurante 5 estrellas, con 5 estrellas Michelin. Pero dame esa hamburguesa barata. No se sabe de qué es esa carne, pero eso es lo que yo quiero, porque es lo mejor. Pero es lo mejor que te parece a ti, pero lo que Dios tiene es muchísimo mejor. ¿Cuántos creen eso? Que lo que Dios tiene es mejor que lo que tú estás pidiendo. Pídelo, dale tranquilo, pide lo que quieras a Dios, pero confía en Dios que Él te dé siempre lo mejor. Así que las veces que te han dicho que no, es Dios rescatándote de un sueño que no es para ti, de un lugar que no es lo mejor para ti. ¿Cómo lo hace Dios? Con los no. ¿Cuánto le dan gracias a Dios entonces hoy por los no? Y te van a decir no esta semana. ¿Sabes qué va a decir? Gracias, Señor, a algo me estás llevando mejor. Pablo escribe después de este rechazo que tuvo. Mira, es que Pablo mismo lo dice aquí en Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Hay personas que han intentado irse para Estados Unidos, y me voy para Estados Unidos, y me voy, y 2 veces, lleva 10 veces yendo por esa visa y no se la dan. ¿No será que Dios te está guardando para algo mejor? ¿Por qué crees que aquí no puede haber lo mejor de Dios? Es que Colombia, eso es... Yo, por ejemplo, oí mucho de Chiquinquirá. Yo les he contado que yo, cuando era más jovencito, yo decía: ay, de Chiquinquirá, eso es un moridero, eso ahí no hay progreso, eso. Y nos fuimos, y con mi esposa nos fuimos para otra ciudad, y ahora sí llegamos aquí al sueño americano. Aquí estoy otra vez, volví otra vez. Dios permitió progreso, formación por allá, que tiene, que tal, y el Señor me trajo acá. Ustedes no vieran lo felices que somos con mi esposa acá en Chiquinquirá, aquí en la ciudad. Valoramos tanto la cercanía de todo, valoramos tanto el precio de las cosas, valoramos la gente de Chiquinquirá. ¿Por qué? Porque es que era lo que Dios quería, pero uno buscándose otras cosas, ¿no? Y por allá nos dieron no con toda, ¿no?
¿Cierto, mi amor? Nos pusieron el no en la cara. ¿Y qué hicimos? Volver otra vez aquí, porque ¿sabes qué? Era donde Dios quería que estuviéramos. Ay, pero es que está tan bueno en otros lugares. Iglesia, ojo iglesia con esto. Tal vez para alguien es esta palabra, no sé si es para el que está aquí o el que está conectado. Noemí estaba en Belén y hubo una crisis muy fuerte y decidió irse para Moab porque estaba mejor allá. Esto no es para todos, es para alguien, no sé para quién. Y cuando llegó a Moab, murió su esposo y murió sus hijos. Cuando regresó humillada a Belén. Y en Belén Dios le dio todo lo que estaba preparado para ella. No hay sea que algunos estén huyendo de Belén, que significa casa de pan, para irse a Moab, donde Dios no los ha llamado que se vayan, donde Dios no los ha guiado y donde Dios les está diciendo no y no y no. Pero si resulta insistiendo tanto, entonces hágale, para que después tengas que volver a Belén, que significa casa de pan, que era donde Dios te iba a dar el pan. Fuiste a un lugar supuestamente más próspero y no recibiste pan, porque tú no tienes que moverte, porque o sea, no importa lo que esté pasando en nuestro país y lo que esté pasando en nuestra sociedad, y yo sé que da ganas a veces de irse, pero no te vayas si Dios no te dirige. Y si Dios te dice que no, acéptalo con una sonrisa en tus labios y no te quedes amargado. No sé para quién iba esta palabra, porque eso no estaba aquí escrito, pero puede ser para alguien. No puede ser para ti, de pronto no eres el caso, pero de pronto hay alguien que se quiere ir para Moab cuando su lugar es Belén. Cerrando paréntesis, dice Romanos 8:28, Pablo diciendo: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios tiene un propósito, Dios tiene un lugar, Dios tiene unas personas para ese propósito. Cuando te digan que no, celébralo, porque Dios te está guiando hacia donde es, y sabes que ahí no era. Entonces chuleamos, ahí no era. Gracias, Señor, vamos a seguir intentándolo. Las cosas, todas las cosas que dice aquí que ayudan para bien, incluye los no. Tenemos que desarrollar el don de comprender los no de la vida. La forma en que Dios nos está rescatando a veces es diciéndonos que no. ¿Sí? ¿Cierto que nosotros protegemos a nuestros hijos con los no? Pa, déjeme ir a esa fiesta, déjeme ir a esa fiesta. ¡Que no, hombre! Yo recuerdo que estaba en 11 y en 11 siempre hay un suceso que todos anhelamos. ¿Cuál es? El paseo de fin de año en la costa. Claro, el paseo a la costa, y va la muchacha que me gusta, allá va a ser. O allá va el chico que me gusta, allá va a ser. Cuando llego a la casa, le digo a mis padres: papá y mamá, imagínate que la excursión va a ser este año en Cartagena. Y nos vamos para Cartagena. ¿Y mis padres qué me dijeron? No. Porque sabían lo inmaduro que yo era. Porque sabían lo fácil, manipulable o mis propios deseos internos en mi corazón. Yo no estoy diciendo que sea malo viajar y tener paseo, no. Pero yo era débil de carácter y posiblemente haya llegado yo mal de por allá. ¿Y mis padres qué dijeron? No. Tan aburridos mis papás. Señor, ¿por qué no me diste unos papás más alegres? ¿Por qué no me diste unos papás más conscientes? Uy, no, qué pereza esos papás que tengo. Y Dios defendiéndote. Y Dios defendiéndote. Nuestro hijo llegó al paseo de 11. No falta la predicación en que hable de él. Llegó el paseo de 11 y la misma vuelta, porque eso se hereda, ¿no? La misma vuelta. Que yo quiero ir al paseo, que yo quiero ir al paseo. Yo, ay, a mí esos paseos, yo sé que esos no terminan bien. Discúlpenme, no es ser aburrido, pero uno tiene que proteger a sus hijos. Usted verá lo que hace con sus hijos. La mandé a un crucero de niñas de 15. Usted supiera lo que hacen allá. Bueno, está allá usted. Tiene que rendirle cuentas a Dios por sus hijos. Pero llegó Jacob, papi, esa Cartagena. No, era Cancún. San Andrés, sí. San Andrés, el paseo es a San Andrés, vamos para San Andrés. Y mi esposa, ¿lo dejamos o no? Yo dije, yo no quiero que él vaya. No quiero que vaya, yo sé que es rico, pero no le aburra la vida a sus hijos. Bueno, ok. En la reunión de padres de familia, yo quiero que mi hijo sea feliz. Yo dije, él es feliz y le doy universidad,
Pero si no nos diera un paseo, yo creo que la infelicidad, bueno, los chinos sí lo toman mal. Y entonces dijimos, ay, yo le dije a mi esposa, yo no quiero que vaya. Mi esposa, no, yo tampoco quiero que, ese paseo no nos da ni 5 de paz. Resulta que dijimos que no. Todos los compañeros de Jacob recogieron plata. ¿Cómo así? Que no van a dejar ir a Jacob. Esos papás tan malos, esos papás tan crueles. Uy, qué cosa tan terrible. Eso yo quedé más mal en ese colegio. Y recogieron entre todos, imagínense, entre todos recogieron plata para mandarlo para San Andrés. Y nosotros con mi esposa, ore porque ¿qué hacemos? ¿Cómo le vamos a decir que no si todos recogieron plata? Sí, pues yo le dije a mi esposa, pues digámosle que nos dejen la plata. No se puede. Cuando empezamos a orar y empezamos a ver algunas irregularidades en la empresa que habían contratado para el viaje, y nosotros, ore Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que a Jacob le quiten algo que pase. El Señor contestó nuestras oraciones. Se robaron la plata a la agencia de viajes. Yo no sé si Jacob ya asimiló ese no. Espero que ya lo haya asimilado. Pero eso fue un no de este tamaño. Y nosotros en la casa, gracias Señor. La oración tiene mucho poder, iglesia. No perdimos nada porque nosotros no dimos un peso. Por ahí eso está en demandas y eso está, pero eso la plática es la más perdida que. Pero no hubo susodicho paseo y todos los planes que mi hijo y los otros compañeros tenían en su cabeza. Si me hago entender los no de Dios cómo nos bendice, sino que a veces no los vemos así y nos enojamos y tanto que yo quería y que yo anhelaba. ¿Quién sabe de qué te estaba guardando Dios? Tú no sabes de qué Dios te estaba protegiendo. Y el último, los no de Dios como reservación, cuando Dios nos prepara para algo mucho mejor. Como Jacob no pudo ir a Cartagena, a San Andrés, lo mandamos a un campamento misionero. Y estuvo mucho mejor, ¿sí o no? Estuvo en un campamento misionero como 15 días, donde se tenía que ganar la comida y no había playa, brisa y mar. Pero fue una bendición y de ese tiempo Jacob llegó muy transformado, muy conectado con Dios. No sé si hubiera pasado lo mismo, pero Dios tenía algo mucho mejor. Entonces el rechazo no es solo sobre lo que Dios está evitando en mi vida, es sobre lo que Dios tiene reservado para nosotros. Porque hay cosas que Dios ha dicho de antemano: esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti. Y Dios va a empezar a poner obstáculos para que llegues allá. El rechazo mal lidiado puede hasta convertir eso en una puerta para el demonio, para el diablo. Hay personas que le han dado lugar al diablo por la pérdida de un familiar. Yo sé que esto es muy doloroso y no quiero ser antipático con esto, pero está bien un añito de dolor, creo que es normalísimo. Pero cuando llevas 5 años, 6 años, 7 años, 10 años, le abriste una puerta al diablo, porque no aceptaste el no de Dios. La muerte de un familiar es un no de Dios. Dios te dice: no vas a estar más con él. Y uno le cuesta aceptar eso. O sea, déjeme decirle, eso debe ser la cosa. Yo todavía no he tenido esa experiencia de un familiar cercano que fallezca, y sé que la mayoría de los que están aquí han tenido esa experiencia y es una de las cosas más dolorosas. Pero tienes que entregarle al Señor eso rápido. ¿Sabes por qué? Porque si no, le das lugar al diablo, a un demonio en tu vida, y no podemos abrirle puertas a eso cuando lidiamos mal con los no. Esos rechazos, vivimos amargados y todo no, y todo no, y todo no, Dios, y nos enojamos con Dios. No podemos permitir que el enemigo tome ventaja sobre nuestras vidas. Dios quiere darte algo mejor. ¿Recuerdan de Job? Lo perdió todo en un día. Fue como el no de Dios, ¿no? Perdió sus hijos, perdió su dinero, perdió su salud en un día. Y duró un tiempo procesándolo. Todo el libro de Job es procesando eso. Logró procesarlo y al final dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Dios le dijo: perdona a tus amigos que vinieron a hacerte reclamaciones. Job los perdonó enseguida. De perdonar, dice la Biblia, que recibió el doble de las cosas que había perdido. Los hijos pues no pudo recuperarlos, pero dice la palabra que le dio otros hijos. Tal vez no puedas perder esa relación, esa persona que murió, pero Dios te da otras personas. Si tú te cierras a la amargura, no vas a poder encontrar amor, cariño y esa llenura que Dios quiere darte a través de tu misma familia en la iglesia. El rechazo mal lidiado puede ser un lugar para el diablo. El no que recibí en el pasado es porque Dios estaba preservando algo mejor para mí. Escuché la historia, ya para terminar, de una familia que no estaba pudiendo tener hijos. Y por fin quedó embarazada la muchacha. Cuando tenía 8 meses de embarazo, el bebé falleció en el estómago. Eso fue muy duro para ella. Sin embargo, volvieron a intentarlo y el médico dijo: no van a poder tener hijos. Entonces, ¿qué hacemos? Dijeron: vamos a adoptar. Entonces fueron y adoptaron a un niño, un bebecito hermoso. Cuando tenía 9 meses ese bebé en la casa con ellos, ya se habían encariñado, ya era su hijo. Llegó la mamá y se arrepintió de la adopción. Le dice: no, yo quiero volver a tener a mi hijo. Y les tocó volverlo a entregar. Y estaban enojados por esos no de Dios. Cuando un día en una predicación en la iglesia, Dios les habló y les dijo: ¿por qué no trabajan en el ministerio infantil? Dije: no, pero nosotros queremos hijos. Dios le dijo: dice, tienen un ministerio infantil en Estados Unidos impresionante. No pueden tener hijos, pero ahora tienen tantos hijos y son tan felices porque Dios los estaba preservando para algo mejor. No se amargaron con Dios, no se enojaron por lo mal que les fue, sino entendieron que Dios los estaba redireccionando. Por eso, pon el siguiente, el GPS de Dios a través de los no. ¿Cómo tomarlo cuando vienen esos no en la vida? Primero, gracia, entender la gracia, ver la gracia en el rechazo. No te enfoques en el dolor, enfócate en la gracia de Dios que está trabajando a través de ese dolor. La P, ¿qué es un GPS? ¿Ustedes saben qué es un GPS? Ese aparato que viene en los celulares ahora para uno guiarse. Entonces Dios nos guía con ese GPS. El GPS, el rechazo. Lo primero que hay que hacer es encontrar, ver la gracia de Dios en ese rechazo. Lo segundo es ver el propósito en esta redirección. ¿Cuál será el propósito con este no? A veces se te van a cerrar muchas puertas, solo te queda una opción: entender que hay un propósito. Y la tercera cosa, la S, sumisión al nuevo camino. Cuando tan pronto te digan no, gira de una vez y diga: ok, Señor, no me voy a quedar inundándome de dolor y de amargura por ese no, por ese rechazo. Ahora me sujeto a la nueva dirección que tú has dado. No me pude ir del país, ok, voy a disfrutar de estar aquí en Colombia. No pude estudiar esa carrera, solo pude hacer una técnica, no importa, la voy a disfrutar. Me voy a alegrar por esa técnica. Yo quería ser médico, pero no llegué siendo enfermero, no importa, lo voy a disfrutar. Lo voy a disfrutar. Disfruta, sométete, sujétate a lo que Dios te está guiando. Es lo mejor, es lo mejor. Hay un papelito, ¿tú lo repartiste, mi amor? Rápido. Quiero que para terminar tomen un papelito que mi esposita les va a repartir para que sanemos esa área en nuestra vida, ¿no? Cuando tú tomas de esta manera tus no, vas a sanar más rápido. Seguro que sí. Repártanlo rápidamente, por favor. Espero que tengan el lapicerito y si no, pues lo hacen en la casa. Voy a esperar un poquitico que los terminen de repartir. ¿Ya tenemos todos?
Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a tomarnos 2 minuticos para hacer este ejercicio. Dice: el rechazo que más me dolió fue, y lo escribes ahí. Pero ahora puedo ver que Dios lo usó para, y escríbelo ahí. ¿Listo? Entonces piensa por un momento, ¿cuál es el rechazo? O uno de los rechazos, de pronto, el que te llegue a la cabeza ahorita. ¿Cuál es el rechazo que te dolió, que te hirió? Escríbelo. Y el rechazo que más me dolió fue en esa empresa que yo tenía tantas ganas de entrar a trabajar allá. O una relación, o en la iglesia tú querías servir en algo y como que no pudiste, y eso me dolió. Pero tal vez era Dios redireccionándote. ¿Hacia dónde? Escríbelo. El rechazo que más me dolió fue tal. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el rechazo que más te dolió? Y ahora piensa por un momentico, ¿qué fue lo que Dios, para qué Dios usó ese rechazo? ¿Para qué Dios usó ese rechazo? ¿Qué fue lo mejor que pasó? Y que hoy dices: gracias a Dios que me rechazaron allá. Y tú puedes hacerlo con varios. Esa es tarea para la casa. Tú puedes hacerlo con varios en tu casita. Llegas y empiezas a pensar sobre esos rechazos y ver Dios para qué lo usó. Señor, gracias por traer revelación en esta mañana sobre cuál es ese rechazo y cómo lo hemos lidiado, Señor. ¿Para qué usó Dios ese rechazo? Tal vez ese rechazo laboral fue la manera como Dios te llevó a iniciar tu propio negocio, ¿sí o no? Arrancaste tu negocio porque es que todas esas hojas de vida que yo mandaba y nadie, pues arranqué. Eso lo usó Dios para eso. O como en mi caso, Dios te llevó a la esposa a través de los otros rechazos, cosas que anhelabas mucho y Dios te dio algo mejor. ¿Ya lo tienen ahí? Ya vamos a orar por eso. La próxima vez que recibas un no en tu vida, dice que para lastimarte, vamos a decir: Dios tiene un propósito mejor. Hay que buscar la lección en ese rechazo. ¿Qué me quiere decir Dios con este rechazo? ¿De qué manera me está rescatando Dios? ¿Qué parte de mi carácter está formando Dios a través de ese rechazo? Y luego vas a darle gracias a Dios. Iglesia, tenemos que aprender a darle gracias a Dios por los rechazos. Cuando te digan no, ¿qué vas a decir? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios va a permitir algunos no para que llegues a tu destino. Hoy Dios quiere sanar tu corazón y que de aquí en adelante los rechazos los veas como una bendición. ¿Cuántos van a ver los rechazos de Dios como una bendición? Como un proceso donde Dios te está llevando mejores cosas. No te enojes con los no que te están pasando. Acéptalo rápido y dile: Señor, prefiero tu voluntad que la mía. Tú sabes que Dios el Padre le dijo a Jesús que no. Cuando Jesús le dijo: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús? Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Usted sabe qué le dijo Dios a eso? Al hijo. Vale. ¿Tú sabes qué le dijo Dios al hijo? Le dijo no. Jesús le dijo: si es necesario pasa esta copa. Y el Padre le dijo no. ¿Y qué dijo Jesús? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hágale. Y ya sabemos, el resto es historia. Ponte de pie, por favor. Yo quiero orar para que Dios sane. Ya no eres un rechazado. Lo que te ha pasado, Dios lo ha usado para bien. Lo que ha pasado en tu vida, lo malo, Dios lo ha usado para bien. La gente que te ha despreciado, todo eso lo ha usado Dios para bien. Tú no sabes ese futuro que te habías imaginado tú vaya por tu cuenta, cuán malo sería, de qué cosas te guardó Dios.